Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Hola mis amados hermanos y amigos, una vez más, gracias por acompañarnos aquí en La Luz en mi Andar y en esta serie de estudios del hogar cristiano. Qué gusto, disculpen, qué gusto me da el poder estar compartiendo con ustedes en esta oportunidad y continuar con esta clase que dijimos era de 2 lecciones, una clase sobre el matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias, y hoy estaremos hablando acerca de algunos errores que se enseñan con respecto a lo que Dios espera de nuestros matrimonios y de lo que Dios espera con respecto a las situaciones en que se puede dar un divorcio. Más, antes de continuar con la clase como solemos hacer, vayamos a nuestro Padre Celestial en oración. Padre nuestro que está en el cielo, santificado, glorificado sea su nombre. Señor, muchísimas gracias por la bendición que nos da de poder estar reunidos en este momento para estudiar de su palabra. Le pedimos que sea con cada uno de los que nos está acompañando y está estudiando con nosotros, Señor, porque comprendemos el deseo que tenemos de tener hogares que sean temerosos de usted, respetuosos de usted y que sean agradables ante sus ojos, Señor. Especialmente en estos temas que involucran el rompimiento de una familia debido a un divorcio, le pedimos, Padre, para que nos ayude a tener la mente dispuesta a escuchar y aprender lo que usted enseña a través de su palabra. Es en el nombre de Cristo Jesús que le pedimos y agradecemos todo esto. Amén. Pues sí, amados hermanos, efectivamente, como estamos hablando, la clase del día de hoy, el hogar cristiano, recordamos el texto clave de nuestra lección, Salmo 127.1, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican, comprendiendo, siempre debemos de tener a Dios primero en nuestros hogares. Si no le damos la prioridad a Dios que Él merece, en vano estamos formando hogares porque van a haber problemas que van a hacer que se debiliten y que sean tantas situaciones difíciles como las que conocemos. Pero, como cristianos, debemos saber Dios está por encima de cualquier otra persona y de esa manera cuando hacemos la voluntad de Dios, nuestro hogar realmente se edifica porque Él es parte de Él. Así que, como comentábamos, hoy continuamos con la segunda lección sobre el matrimonio, divorcio y las segundas nupcias o el rematrimonio, si es que existe esa palabra en el español. Pero entonces, ¿qué discutimos en la lección anterior? Recordamos que leímos Mateo 19, 1 al 9, cómo Jesucristo defiende el origen del matrimonio, cómo dice que Dios une y que no lo separe el hombre, cómo habla acerca de que se hizo una pregunta de por qué Moisés permitió el divorcio y él dijo algo acerca de que solamente hay una excepción y esa excepción es que a causa de fornicación la persona inocente puede separarse de la persona culpable y rehacer su vida más adelante con alguna persona que cumpla con los mismos requisitos que ella para poder unirse a esa persona y ser una sola carne. Entonces hablamos sobre todo ello, hablamos acerca de nuestra responsabilidad y oportunidad de perdonar a quien ha cometido tan grave error, exactamente, esa, esa información, esos detalles acerca de aunque mi pareja me haya sido infiel, la primera cosa que yo debo de pensar es, ¿soy capaz de perdonarle y poder continuar fortaleciendo mi hogar con esa persona? ¿O he sido tan herido que entonces debo de recurrir a esa excepción que nuestro Señor nos da para poder hacer la voluntad de Dios y para poder vivir tranquilamente en ese sentido? Entonces, vemos esa necesidad de poder perdonar. También hablamos acerca de la regla general. La palabra de Dios misma dice juntos hasta que la muerte nos separe. Ya, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Entonces es importante comprender eso. Nuestro matrimonio no es algo pasajero. Nuestro matrimonio tiene que ser algo duradero hasta el día de nuestras muertes. Tenemos también que hablamos acerca de esa única excepción a causa de fornicación y te invito, si no has visto esa lección, a que busques en el archivo y puedas estudiar con nosotros o como también sugerí, veas el video que filmamos en buscandolaverdad.org
en el cual tenemos un resumen o un detalle más acerca de lo que se enseña en Mateo 19, 1 al 9, y también algunos de los errores que se enseñan con respecto a eso que deben de ser cubiertos. Pero hoy precisamente en esta lección estaremos hablando de algunos errores más. Concluimos que está en nosotros el tener, disculpen, concluimos que está en nosotros el tener hogares temerosos de Dios. Debe de ser nuestra prioridad, que así como yo deseo buscar las cosas celestiales, buscar de Dios y hacer la voluntad de Dios, mi hogar tiene que ir en ese mismo camino, en ese mismo andar. Y como mencioné, hoy estaremos hablando acerca de doctrinas erróneas acerca del matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias. En primer momento, hablemos sobre el verbo adulterar, la forma verbal adulterar en este pasaje, en Mateo 19, como hemos hablado, particularmente el versículo 9, que dice así: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Qué quiere decirnos esto? ¿Qué es lo que nos está diciendo o qué quiere decir esa palabra adulterar? Bueno, es el poder de una tilde, como decimos algunas veces. A veces vemos una frase que cuando hay una coma puede cambiar el significado de la frase. Pero en algunas palabras, la tilde también nos ayuda a diferenciar si se trata de un sustantivo como adúltero, o un adjetivo, mejor dicho, disculpen, adúltero, aquella persona que comete adulterio, o el verbo. En este caso, el versículo nos habla del verbo, no está hablando de la persona en sí, sino de la acción. Adulterar, alterar fraudulentamente, falsear, cometer adulterio, que recordamos, estudiamos, es ese tener una relación sexual ilícita con otra persona que no es mi cónyuge. Entonces, vemos esto, vemos esta información, la podemos analizar, y cuando vemos la forma verbal en el griego de este verbo, que se pronunciaría moikatai, indica lo siguiente: tercera persona singular. Y cuando estudiamos español sabemos que está yo, tú, él o ella. Esa tercera persona singular en el presente es un modo indicativo. El verbo se refiere a cometer el acto de adulterio, ¿cierto? Ya lo hemos visto, lo hemos analizado. Tenemos también que entonces él o ella adultera. No es un adúltero, no estamos hablando de ese adjetivo, estamos diciendo la acción que comete esa persona y le lleva a ser un adúltero. Entonces, como sabemos, el griego koiné es el lenguaje que es utilizado al momento de haber sido escrito el Nuevo Testamento, y al ser tiempo presente indica acción continua. Aquí no es, y ese es el punto que debemos de comprender en base a lo que el pasaje dice, que aquel que repudia a su mujer, aquel que se divorcia de su mujer y se casa con otra, adultera. No es una sola vez. No es que esta persona que llegó a faltar, a romper su matrimonio y se involucra con otra persona, en ese momento pecó y solamente esa vez pecó y ella puede continuar feliz de la vida porque no ha hecho nada más malo, porque ya no está en pecado. No, no es una acción de una sola vez, sino que el verbo representa precisamente que es una acción continua. Y así podemos comprender que nuestro Señor lo que nos está diciendo es literalmente: cualquiera que repudia a su mujer, cualquiera que se divorcia de su mujer o cualquiera que se divorcia de su esposo, salvo por causa de fornicación, y recordamos que hablamos que esa palabra salvo también puede decirse a no ser que por causa de fornicación se casa con otra, comete y sigue cometiendo adulterio. Y si sigue cometiendo adulterio, entonces sigue viviendo en pecado. Es un pecado que sigue activo, sigue en esa persona, no desaparece. Eso es lo que nos está haciendo saber nuestro Señor Jesucristo. Esa persona que se divorcia por cualquier razón o excusa que pueda dar de su pareja y inicia una nueva relación con alguien más, está viviendo en pecado constante porque sigue viviendo en adulterio. Es lo que la palabra de Dios enseña. Es por eso que solo se nos da una excepción. Y esa excepción, como hemos dicho ya varias veces, es cuando mi pareja
se involucra con otra persona y actúa de una manera y tiene esa relación sexual con esa persona y ha roto nuestro pacto. Y por más doloroso que es, si no puedo perdonarle, esa persona debe comprender, no puede rehacer su vida con alguien más, porque si ama a Dios y quiere hacer la voluntad de Dios, no puede involucrarse con alguien más. Entonces, como decimos, dice el verbo, el pasaje, y yo os digo que cualquiera, hablemos sobre esa palabra, ese cualquiera del pasaje, ¿quién es esa persona? Bueno, en primera parte podemos comprender que es esa persona que ha llevado a cabo el acto de la fornicación. Entonces, y yo, Jesús, ¿verdad? Es Jesús el que está hablando en ese momento. No es este servidor, no es un apóstol, no es algún profeta, es nuestro Señor Jesucristo mismo el que está diciendo estas palabras. Y yo, Jesús, os digo a toda esa multitud que le está escuchando en ese momento, alguien habla a alguien, en este caso Jesús se comunica con multitudes, es de saber que cualquiera, ¿qué involucra esto? Hay personas que quieren hacer ver que esta regla solamente aplica para quienes están bajo el nuevo pacto. Pero recordemos, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento no había entrado en función. Para que el nuevo pacto, para que el Nuevo Testamento entre en función, Jesucristo tenía que morir. Así como hablamos de un testamento, ¿cierto? Para que mi testamento entre en función, para que mi familia pueda repartirse las cosas de acuerdo a mi última voluntad, yo tengo que estar muerto. Mientras esté vivo, ese pacto no entra en función, ese testamento no entra en función. Entonces, hay algunos que tratan de hacer ver esta regla que Jesucristo está explicando es solamente para aquellos que conocen a Cristo, lo obedecen y ahora de aquí en adelante es que funciona. No es así. Eso diría, precisamente, ellos dicen, eso no aplica a aquellos que no son cristianos. Pero como acabo de decir, no es así. La verdad es como ha sido dicho anteriormente, la regla o ley del matrimonio aplica tanto para cristianos como para no cristianos. Algunos dirán, bueno, eso es para los que vivían en la ley de Moisés. Y entonces está acabando esa ley. Pero, ¿qué hizo Jesucristo? Volvió al inicio y citó palabras que forman parte del inicio de la creación, de cómo Dios instituyó el matrimonio. Esas palabras están dichas antes de la ley de Moisés, por lo tanto es una ley universal. No es una ley para judíos, no es una ley para cristianos exclusivamente. Es una ley para toda la humanidad. Todo matrimonio debe ser honroso, todo matrimonio debe ser respetado, todo matrimonio involucra que un hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer y vive con ella hasta la muerte, siendo una sola carne. Entonces, cuando leemos Romanos 3, 9 y 21 al 23, leemos acerca del pecado y acerca de cómo todos en algún momento de nuestras vidas hemos pecado. Y como termina el versículo 23, nos dice, no hay diferencia por cuanto todos pecaron. En algún momento de nuestras vidas hemos pecado y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? Así como toda persona ha pecado en este mundo, esta ley del matrimonio aplica a toda persona. Es la misma relación, es el mismo sentido. Cuando leemos 1 Corintios 6, 9 al 11, leemos acerca de algunas acciones que así hacen muchas personas. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Empieza con esa pregunta. No erréis, no te equivoques. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Puedes ver que hay varias de esas palabras que acabo de citar que forman parte de lo que estamos hablando. Adúlteros, fornicarios, afeminados, los que se echan con varones. Vemos que están estas palabras. Y hace saber, ninguna de esas personas heredará el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? No importa si eres cristiano o no, si practicas este tipo de pecados, igual vas a quedarte por fuera del reino de Dios por vivir en ello. Entonces, ese cualquiera que estamos hablando en este pasaje involucra a toda persona, no solamente aquellos que estaban bajo la ley de Moisés, no solamente aquellos que están bajo el Nuevo Testamento de Jesucristo. Y nos hace saber que esto éramos algunos de nosotros. Algunas de esas actividades las practicamos nosotros. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado y somos destituidos de la gloria de Dios, salvo que obedezcamos el Evangelio de Jesucristo y vivamos de acuerdo con Él, y entonces haber sido perdonados de nuestros pecados a través del bautismo y
poder vivir la vida cristiana. Pues bien, cualquiera es un pronombre indefinido, toda persona o cosa. Entonces, está hablando, Jesucristo dice, y toda persona que pone en divorcio, que pide el divorcio a su pareja, salvo por causa de fornicación, y se involucra con otra persona, tiene una relación con otra persona y mantiene esa relación con esa persona, está viviendo en adulterio desde ese momento hasta el momento que decida terminar eso comprendiendo no es correcto. Pues bien, por cualquiera, nuestro Señor no solo se refería a quienes lo oían en ese momento, no solamente a esas multitudes, se refiere precisamente a todo ser humano que repudia o se divorcia de su pareja. Otra pregunta más para analizar con respecto a doctrinas erróneas sobre el matrimonio, divorcio y segundas nupcias es, ¿puede la parte culpable casarse nuevamente? Esta sabemos que es una pregunta muy común. Y algunos dirán, sí, sí puede, porque ha sido liberada de su matrimonio y ya su matrimonio no existe. Eso es totalmente falso. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Según las leyes del hombre, sí, ¿ok? Según las leyes del hombre, yo decidí poner fin a mi matrimonio porque mi esposa se pintó el cabello de un color que no me gusta y ya eso fue suficiente para mí para decir no más. Y el juez llegó y que lo acepto, pone su sello, pone su firma, el papel está firmado, ya yo no estoy casado legalmente con mi esposa, de acuerdo con el hombre, pero no con respecto a lo que Dios dice, ¿verdad? Porque hablamos solamente de una excepción. Y cuando estoy llenando ese papeleo para mi divorcio, en ningún momento he dicho, me estoy divorciando de mi esposa porque me fue infiel con otro hombre y no puedo seguir con mi matrimonio porque me duele mucho esa situación. No es llegado a firmar ese papel así. Si Dios autorizara esto, si Dios autorizara cualquier otra razón o excusa para divorciarnos, ¿cuál sería entonces el motivo de esa excepción de a causa de fornicación que dio Jesucristo? Ninguno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si Dios permite que cualquier persona pueda divorciarse, ¿cuál es el punto del asunto? La parte culpable, aquella que cometió adulterio, puede ser perdonada. E incluso yo puedo perdonar a mi pareja, pero decirle, lamentablemente no puedo seguir contigo, me diste mucho. Espero que te vaya bien en tu vida, pero yo no puedo seguir viviendo con esa persona que me hizo ese daño. Te perdono y te deseo lo mejor, pero no podemos seguir juntos. Eso precisamente hace que no se le da el derecho de casarse nuevamente. ¿Por qué? Porque volvemos al pasaje. El que se casa con el que adultera, el que se casa con el que ha sido repudiado, no puede casarse nuevamente. Está adulterando igual que esa persona. El hombre y la mujer al casarse inician un acuerdo compromiso, no solamente entre ellos, sino también con Dios. Cuando el hombre comete adulterio y la mujer se divorcia de él, por este motivo, ella ha sido liberada de las esposas, de aquello que la amarra, de aquello que la une, la ata a su esposo, pero no de las que le atan de Dios. Recordemos que cuando obedecemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ya somos hijos de Dios, formamos parte de su familia, y eso no nos separa a no ser que nosotros deseamos abandonar a Dios. Pero el hecho de que una persona se divorcie por causa de fornicación de otra persona no la libera del compromiso que tiene con Dios. Siempre debemos de recordar eso. Nuestro compromiso con Dios está por encima de cualquier otro compromiso. El esposo ya no está atado a ella, pero continúa atado a Dios. Creo que es bastante claro lo que estamos hablando en este momento. Si esa persona que falló a su mujer, que hizo este grave daño en su matrimonio y que ya su matrimonio ha sido destruido por esta situación, si esta persona teme a Dios y realmente respeta a Dios y comprende que Dios es lo más importante en esta vida, comprende que si se casa con otra persona, comete adulterio y peor aún, causa que esa otra persona también cometa adulterio, aunque quizás sea totalmente inocente en el asunto. Porque pensemos, por ejemplo, en que yo tengo una relación fuera de mi matrimonio, mi esposa me pide el divorcio, yo termino esa relación, pero un año o unos meses después hay una persona que
me trata bien y que veo que puedo tener una relación con ella, pues esa persona no sabe nada de este asunto. Y tampoco quizás conozca sobre Dios y no conozca la verdad de la palabra de Dios y decida casarse conmigo. Pero yo sí la sé. ¿Qué estoy haciéndole a esa persona? Le estoy haciendo un daño. Porque de acuerdo a la palabra de Dios, estoy haciendo que esa persona viva en adulterio. ¿Y qué pasa si más adelante esa persona conoce el Evangelio? Bueno, llegará a conocer y tendrá que hacerse las preguntas. ¿Es mi matrimonio válido ante los ojos de Dios? Y tendrá que tomar una decisión. O puede ser terminar ese matrimonio y buscar hacer la voluntad de Dios. O simplemente vivir en pecado y morir condenado. Vemos cuán difícil es este tema, cuán difícil es esto para un montón de familias que existen actualmente. Sus únicas opciones para seguir siéndole fiel a Dios, para esta persona que ha sido culpable de fornicación y por lo tanto se lleva a cabo un divorcio, solamente tiene estas dos opciones. Reconciliarse con su esposa, de acuerdo a lo que vemos en 1 Corintios 7, y hablaremos sobre ello en la próxima lección, o quedarse solo por lo que le reste de vida. Y esta es la parte que sabemos que para muchos es sumamente difícil. ¿Cómo yo puedo vivir solo? ¿Qué clase de Dios espera que yo pase mi vida solo? Dios, la palabra de Dios nos dice que somos seres sociales y que creó una ayuda idónea para nosotros. Pero ahí está el punto. Esa ayuda idónea que creó para ti o que creó para mí, la hemos despreciado. Porque Dios nos la dio. Llegamos al matrimonio y nosotros hemos decidido romper ese matrimonio. Entonces, vemos la importancia de esto. Dios no quiere que estés solo, pero la persona que te dio, tú la defraudaste. Y lamentablemente has dicho, no puedo seguir, no puedo continuar viendo a esta persona cara a cara cada noche o cada mañana que me despierto después de ese dolor tan grande que me causó. Recuerdo una vez más, el objetivo o la parte principal de cada parte inocente es poder tener la oportunidad de perdonar y continuar con su matrimonio. Pero si no es así, vemos la dificultad que hay, especialmente para la parte culpable, de que debe de comprender o su persona o su esposa o esposo le acepta de nuevo o se queda solo por el resto de su vida. Qué difícil es. Y por eso es mejor prevenir que lamentar. Y por eso es que debemos de fortalecer nuestros hogares, vivir bajo la palabra de Dios y darle ese valor a nuestro cónyuge y no estar buscando afuera lo que debemos de tener en nuestro hogar. ¿Puede el bautismo? Sí, sabemos que el bautismo lava nuestros pecados, ¿cierto? ¿Puede el bautismo hacer santa una relación profana? Interesante pregunta. Interesante pregunta, porque ciertamente la palabra de Dios nos dice que debemos de arrepentirnos y bautizarnos por el perdón de nuestros pecados. Y luego más adelante, en ese capítulo 2 de Hechos, acabo de hablar del versículo 38, pero más adelante que se nos dice que aquellos que obedecen el Evangelio, aquellos que son bautizados por el perdón de sus pecados, son añadidos por Jesucristo a su iglesia. Entonces, ¿puede el bautismo hacer santa una relación profana? Puede ser Jesucristo que un matrimonio que no es correcto, un matrimonio que no es bueno ante los ojos de Dios, por obedecer el Evangelio, por bautizarme, ¿puedo hacer que ese matrimonio sea bien visto por Dios? Esa es la pregunta que vamos a responder durante los siguientes minutos. Entonces, veamos brevemente. Recordemos lo hablado sobre el verbo adulterar en Mateo 19:9. ¿Qué decía? Es continuo. La persona que es puesta, a la que se le da carta de divorcio porque me fue infiel, porque participó de fornicación, estuvo en una relación adúltera, porque estando casada conmigo, ahora está con otra persona, continúa en ese pecado, continúa en adulterio. Ya, mientras siga con esa relación, sigue en adulterio. No se ha arrepentido, no ha mostrado señales de que reconozco que hice un error, sino sigo viviendo en ese error. Mientras se mantenga junto a la persona que se cometió adulterio, se sigue cometiendo adulterio. Comprendemos esto, hemos visto bastante claro ese pasaje cuando lo explicamos así. Si en el pasado yo era un asesino, voy y me bautizo y le pido perdón a Dios y decido ser un cristiano, pero continúo asesinando, ¿qué soy? Sigo siendo un asesino. Si soy un drogadicto y conozco la palabra de Dios y decido entregarme a Él y me bautizo por el perdón de mis pecados y ahora soy un cristiano,
pero sigo siendo un drogadicto, ¿qué soy? Un drogadicto. Entonces, si soy un hombre que faltó a su matrimonio, que buscó otra persona y sigue viviendo con esa persona, ¿qué sigo siendo? Un adúltero. Vemos que los términos no cambian porque simple y sencillamente yo decidí bautizarme. ¿Por qué? Porque antes del bautismo debe haber el arrepentimiento. ¿Y el arrepentimiento qué involucra? Involucra que debemos de cambiar de mente. Aquello que hacemos y sabemos que está mal y reconocemos que está mal, ahora debido a mi arrepentimiento sé, no puedo seguir en eso, no puedo seguir practicando eso. Es lo que estamos viendo. ¿Puede un cristiano seleccionar cuáles pecados seguir cometiendo? Ya tenemos alguna lista de pecados que vamos a decir, este sí, este no, este sí, este no, este tal vez. No, todo pecado lleva igual peso. 1 Pedro 3, 10 al 13 dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. No puedo seguir haciendo mal. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Si yo estoy viviendo en pecado y sigo viviendo en pecado y no busco hacer la voluntad de Dios, Dios me va a estar escuchando cuando le ore. Vemos que es importante esto. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Imagínate, Señor, yo sé que estoy en una relación adúltera, pero permíteme seguir en ella. Te lo pido en el nombre de Jesús. ¿Tiene peso? ¿Tiene validez esa oración? No, no la tiene. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Entonces debemos de comprender esto. No puedo seleccionar qué pecados quiero hacer, qué pecados no. Si por alguna acción como cristiano llego a pecar, debo reconocer mi pecado y pedirle perdón a Dios. Y tal como dice en 1 Juan, aquellos que hacemos eso, Dios es bueno y fiel para perdonarnos. ¿Por qué? Porque hemos aceptado nuestro pecado, hemos confesado nuestro pecado, hemos mostrado el arrepentimiento para ello y hemos cambiado de mente que sé que no es bueno, no debo hacerlo más y por lo tanto Dios me va a perdonar por eso porque ya le he obedecido en el Evangelio. Y si no eres cristiano aún o no has sido bautizado por el perdón de tus pecados, ciertamente podemos hablar sobre ello luego a través de los comentarios. Pero entonces tenemos todo esto. ¿Acaso no es necesario el arrepentimiento como parte de nuestra obediencia a Dios? Claro que lo es. Hechos 17, 30 y 31 nos habla acerca de cómo Dios en un tiempo permitía esa ignorancia, pero ahora pide que todo hombre en todo lugar se arrepienta. Y pasajes como el 26, 19 al 20, 2 Pedro 3 al 9 dice, por ejemplo, 2 Pedro 3 al 9 nos hace saber que Dios está esperando. No es que se olvidó de lo que dijo que iba a hacer. No, nos está dando una oportunidad para que podamos venir a Él y arrepentirnos. Entonces, esa persona que ha cometido fornicación, que ha cometido adulterio, que ahora su esposa decidió no más, nos divorciamos, esa persona, ese hombre que está en esa situación ahora, tiene la oportunidad de decidir, ¿sigo pecando o dejo de pecar? Pero jamás esa nueva relación puede ser santa, puede ser limpia por el bautismo, de que bueno, y ahora conocí a esta persona no era cristiana, la llevé a las aguas del bautismo, ahora estamos bien. No existe tal cosa. ¿Puedo ser bautizado por el perdón de mis pecados sin haberme arrepentido? Sí puedes hacerlo, pero no acorde a lo que Dios dice. Y por lo tanto, si consideramos que debo hacer lo que Dios dice, no lo que el hombre dice, sabemos que no puedo ser bautizado sin antes haberme arrepentido. Y si sigo viviendo en adulterio, no estoy mostrando un arrepentimiento. Si sigo con esa relación, no estoy dando lo mejor de mí, no estoy haciendo lo que es correcto ante los ojos de Dios y ciertamente no es un arrepentimiento sincero en absoluto y no es algo que Dios va a considerar efectivamente, hijo mío, tú has hecho lo que te he pedido, ¿no? Pero hay algo que llega entonces a nuestras mentes. ¿Qué pasa si me divorcié hace 10 años de mi esposa? Y no me divorcié por razón de fornicación. Me divorcié por cualquier otra razón. Empecé una nueva familia. Y ahora con esta nueva mujer tenemos 3 o 4 niños. Pero llego y estudio la palabra de Dios y veo que me hace saber ese matrimonio no es bueno en los ojos de Dios.
Entonces, ¿qué hay de mi nueva familia? ¿Qué puedo hacer? No simplemente voy a llegar de que, ay, conocí la palabra de Dios, dejo a esta mujer, dejo a sus niños, me desconecto de ellos y voy a tratar de volver con mi antigua mujer. Y si mi antigua mujer no me acepta, bueno, comprendí que voy a quedarme solo para toda la vida, pero toda esa gente es borrón y cuenta nueva, no sé quiénes son. ¿Espera eso Dios de parte de una persona que ha pasado por esta situación? Ciertamente la respuesta es que no. El dejar el pecado y por ende una relación que no es autorizada por Dios no significa que uno deje de ser responsable de sus actos, ¿cierto? Si hoy voy a un lugar y por estar de travieso me corto un brazo, ¿puedo decir péguemelo de vuelta? Si no hay forma de pegarlo en absoluto. No, ¿verdad? Debo de vivir ahora sin ese brazo debido a las consecuencias de los actos que cometí. Entonces, es algo que es importante. Ciertamente, muchos abandonan a los hijos de ese segundo matrimonio, o mejor dicho, perdón, muchos dejan a los hijos de su primer matrimonio. Ah, ya yo no tengo nada que ver con su mamá, ustedes no me importan, yo ahora tengo esta nueva familia. Sabemos que hay muchas personas que viven así. ¿Por qué? Porque no están siguiendo el plan de Dios. Entonces, muchos abandonan a sus hijos del matrimonio original para dedicarse a tiempo completo a su nuevo amor. Y si su nuevo amor tiene un hijo, ahora entonces se trata de esa situación de que esta es mi familia, la otra la abandono. No, en mi primer matrimonio, si hay hijos, yo soy responsable por ellos y debo de velar por ellos. Y si se dan hijos en esta nueva relación y que acabo de comprender, no puedo seguir en esa nueva relación, de todas maneras debo hacerme responsable por esos niños. Son mi responsabilidad, son los que Dios me dio. Sí, cometí un error no comprendiendo lo que la palabra de Dios decía y viviendo una relación pecaminosa que podía llevarme a la condenación, pero ya no sigo en esa relación. Simple y sencillamente tengo responsabilidades con esas personas y voy a hacerle frente a esas necesidades. El bautismo no hace que una relación no santa se haga santa. Así de simple. El bautismo no hace que una persona que sigue viviendo en pecado, aunque se moje, ya sea una persona justa ante los ojos de Dios. El bautismo hace que una persona sea justa cuando esa persona hace lo que Dios pidió y entre ellos está ese arrepentimiento. Ya no vivo más en esa condición, dejé esa condición atrás, comprendí que no es lo correcto ante los ojos de Dios, ahora vivo en esta nueva condición que es la que Dios ha establecido y entonces de esa manera soy una persona santa, soy una persona justa. ¿Qué pues diremos? Leemos Romanos 6, 1 y 2. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Ya, Dios jamás está diciendo continúa viviendo en pecado. No, los que hemos muerto al pecado le dimos muerte. Cuando te despiden de un trabajo, ¿tú puedes seguir llegando al día siguiente a trabajar allí, en esa oficina? No, no puedes. ¿Por qué? Porque se te ha dado muerte en esa empresa. Entonces, si yo le he dado muerte al pecado, ¿cómo puedo seguir viviendo en él? ¿Cómo viviremos aún en él? Vemos cuán importante es esto. Si he comprendido que estoy viviendo una relación adúltera y que tengo que cortar esa relación, ¿debo de seguir en ella? No. Y eso es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Eso es lo que la palabra de Dios espera de nosotros. ¿Cuáles son las opciones para aquel que ha sido repudiado por su cónyuge porque le fue infiel? Buscar la manera de reconciliarse con esa persona. Y si no hay forma de reconciliarse, vivir solo por el resto de su vida. ¿Cómo concluimos con nuestra lección el día de hoy, amados hermanos y amigos? Pues bien, ni el matrimonio ni el adulterio son juego de niños. Un niño no debe de casarse, ¿verdad? Muchos tal vez en su infancia jugaban con sus amiguitos, con sus primitas, nos vamos a casar, y vamos a tener una boda, y van a ver unicornios, y van a ver globos, y van a ver quién sabe qué montón de cosas. Los niños juegan a eso, pero no están casados. Pero en el momento que yo decido separar a esa mujer de su hogar y tomarla como mi mujer, hay una responsabilidad que no es por un par de días, un par de meses, un par de años. Es una responsabilidad para toda la vida. No es juego de niños. Las consecuencias del adulterio tampoco lo son. Y recuerdo, como les mencioné, ese ejemplo de las tablas pegadas con goma. Una vez se seca esa goma, se fortalece y se separan esas tablas, nadie va a poder quitar esa astilla que quedó allí o esa fractura que quedó en esa madera. Nadie va a poder quitarla. Ahí seguirá.
De allí que precisamente las consecuencias del adulterio deben de considerarse. No son juegos de niños. No juguemos con fuego. No caigamos en ese juego de esperaré y veremos a ver si mi pareja me es infiel. Cuidemos y fortalezcamos nuestros matrimonios. La regla general dada por Dios aplica tanto para aquellos que han obedecido el Evangelio y hoy son cristianos, como para aquellos que aún no le han obedecido, por lo tanto no son cristianos. Ya, aplica para la humanidad en general. El matrimonio es algo que Dios instituyó desde el inicio y Él espera que se respete. Una vez iniciada una relación adúltera, solo hay un patrón dado por Dios para reconciliarnos con Él. Como hablamos, es arrepentirme, terminar esa relación, disculparme y volver con mi pareja, esperando que mi pareja me reciba de vuelta. Pero ¿y si no se da así? Aunque me hayan perdonado, aunque el inocente me haya dicho yo te perdono, pero no puedo rehacer tu vida contigo porque justo ya estoy en una nueva relación y esta persona sí respeta a quien soy. Comprender que debe permanecer solo o sola por el resto de su vida. Y sea, amados amigos, por casos que he conocido, eso no es fácil. No es fácil de aceptar, pero es lo que la palabra de Dios nos está haciendo saber. Seguir en adulterio conlleva que se siga en pecado. Y si se sigue en pecado, debemos recordar que la paga del mismo es la muerte. Y sí, todos moriremos en esta vida, todos pasaremos de este estado a un estado espiritual. Pero cuando lleguemos a estado espiritual, si morimos en pecado, tendremos la muerte segunda, que es el lago de fuego y azufre. Un lugar horrible para estar, un lugar lleno de dolor. Y no es un dolor que se disipe, sino que será eterno. Y ciertamente no deseamos eso para nadie. Por eso es que debemos darle valor a nuestros matrimonios. Y si ya pasamos por la difícil situación de un divorcio por estas causales, sujetarnos a lo que Dios ha revelado y nos ha hecho saber de cómo debo seguir viviendo tras ese divorcio. La única persona que puede volverse a casar es aquella persona que fue inocente en su relación anterior de no cometer adulterio, de no cometer fornicación. Así de simple la palabra de Dios, y sé que si tienes más preguntas, aquí estamos para ayudarte y estudiar contigo. Seamos siempre responsables con nuestra pareja, con nuestros hijos y con Dios. Si me involucré en una segunda relación y estoy reconociendo ahora que no es lo correcto, pero hay niños de por medio, seamos responsables por ellos, porque fuimos nosotros los que los trajimos al mundo. Muchas gracias, amados hermanos, por estar conmigo en esta lección y gracias por sacar de tu tiempo para estudiar y buscar de la palabra de Dios y buscar maneras de que tu hogar sea fortalecido, que tu hogar sea agradable ante los ojos de Dios. Es un placer para este servidor poder haber estudiado contigo y espero poderte ver la próxima semana mientras continuamos esta serie de lecciones del hogar cristiano. Que la paz de Dios sea contigo hoy, mañana y siempre. Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy.